Este miércoles vuelve La Pinza, la tertulia de la radio. En esta ocasión el tema central será Cataluña. Acompañarán a nuestros contertulios habituales Carlos López, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torrepacheco, y Francisco Ramón Martínez Meroño, portavoz de Ganar Torrepacheco Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de esta localidad. Este miércoles desde las 7 de la tarde nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de la radio. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7:04 minutos aproximadamente de la tarde. Comenzamos con esos breves minutos de retraso, y aquí está nuevamente una nueva tirada de nuestro programa habitual, que vuelve después de varios meses, La Pinza. En esta ocasión para hablar de un tema que apenas tiene actualidad en los momentos que corren. Vamos a hablar, si nos sale bien, de si Cataluña. nos sale mal, nos disculpan ustedes, de Cataluña. Pero antes vamos a oír la sintonía elegida para el programa de hoy. Bueno, pues ahí está ese tema ya algo antiguo de Janet, un disco que salió en el año 1974, ¿Por qué te vas? Se me ha ocurrido. Antes, en el año 1971, esto a Jesús Galindo y a mí nos dice más ya Alejandro Aparicio que a los otros dos contertulios más jóvenes, a Paco y a Carlos. En el año 1971, Janet popularizó Soy Rebelde, aquella canción que fue un éxito no solo en España, sino en otros muchos países del entorno europeo, incluso en Estados Unidos. Y bueno, me ha parecido oportuno el título, ¿Por qué te vas? Pensé primero, lo voy a decir públicamente, en Soy del Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, y había pensado en un autor catalán que se manifiesta a favor del referéndum, pero no a favor de la independencia, porque creo que nos hubiera englobado a todos, pero inmediatamente rectifiqué y le dije a Teo, no, vamos a poner esta de Janet, ¿por qué te vas? Porque puede ser un reclamo para hablar del tema. Bueno, pues nos acompañan en primer lugar, vamos a empezar por Carlos López, que es concejal delegado de Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento de Torrepacheco. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Isidoro, y buenas tardes a todos los que nos acompañan en la mesa, a los que nos escuchan. Un placer volver a La Pinza, y además con la vuelta esta de la temporada, que quiero disculparme también porque estoy un poco resfriado, entonces no sé en qué condiciones podré continuar el programa, pero yo creo que, bueno, me he tomado he hecho caso al médico y me he tomado algo para poder aguantar. Lo importante será que se te entienda. Seguro que sí. A mi derecha, don Francisco Javier Martínez Meroño. Sin que sirva de precedente. Y solo por situación o por posicionamiento geográfico sobre la mesa. Portavoz y concejal único de Ganar Torrepacheco Izquierda Unida Los Verdes. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos los contertulios y agradezco la invitación en esta tertulia, ¿no?, para hablar de un tema pues muy importante como es el conflicto que hay servido con Cataluña. Seguro que Paco dirá cosas sabrosas esta tarde. Nuestro también habitual contertulio, Jesús Galindo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nuestro poeta, Alejandro Aparicio, que te hemos tenido inactivo unos cuantos meses, porque desde aquel mes, principio de agosto, en el que hicimos en el emblemático Hotel Encarnación de los Alcázares un programa de La Pinza dedicado, ya ves tú, a los vertidos del Mar Menor, que entonces eran de rabiosa actualidad, ahora lo hemos sustituido por Cataluña. Bueno, pues bienvenidos, y antes de empezar quiero tener unas palabras de cariñoso recuerdo a nuestro compañero de tertulia Miguel Galindo, que hoy ha sido sometido a una intervención quirúrgica nada agradable,
pero que según me comentaba hace unos minutos su hermano Jesús, todo ha ido perfectamente, todo ha ido muy bien y posiblemente dentro de muy pocos días Miguel vuelva a estar dando guerra, como es su principal ocupación, como él suele decir en algunas ocasiones, porque con Miguel se puede estar no de acuerdo sobre cómo dice las cosas, pero en cualquier caso sí se puede estar de acuerdo con lo que dice, porque generalmente sabe tocar en la tecla que a más de uno nos fastidia, pero es que esa es su misión, sí, fastidiar un poquito. Bueno, yo voy a empezar, por supuesto, antes de nada quiero decir que los oyentes, las personas que nos escuchen, pueden dirigirse al teléfono de la radio 968 57 85 15, por si consideran que quieren decir algo, hacer alguna pregunta. El compañero Teo que está allí en control la recibirá y bien la pasará o bien no la pasará tras haberla escuchado. Me vais a permitir un privilegio de moderador para empezar con Jesús Galindo. Y te diré por qué luego, a lo largo del programa, por qué te elijo para empezar. La pregunta es muy directa, Jesús. ¿Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña tenía que ocurrir? No, para mí no. Que era previsible que ocurriera, sí, pero que tenía que ocurrir, yo entiendo que no. Fíjate que hemos salido recientemente de una situación con otra parte del territorio español, como es el País Vasco, en donde realmente ha sido una sangría, en este caso cruenta, por así decirlo, ¿no? Durante muchos años. Estamos en un momento de una cierta pacificación de esta parte del territorio y yo siempre había dicho que esto en Cataluña no sucedería. De hecho, siempre afirmé que el seni catalán estaba por encima, aun teniendo las mismas aspiraciones, pero que tenía otra metodología y otro tipo de procedimientos. Y ahora, en este momento, realmente estoy muy preocupado porque estoy viendo que una minoría, y lo digo tranquilamente, una minoría, está queriendo utilizar este sentimiento, legítimo por otra parte, este sentimiento, para introducir una variable que nos podría llevar a un conflicto similar al que hemos pasado hace unos años con acciones cruentas. Yo, sinceramente, estoy muy preocupado, realmente muy preocupado. Carlos, ya que te veo con ganas de intervenir, igual que Paco, pero bueno, sigue tú. No, vamos a ver, yo creo que esto era predecible, en tanto en cuanto hemos sufrido en los últimos años una crisis económica brutal que ha cambiado los pilares del sistema en el que vivimos y que ha provocado al final, pues bueno, una serie de cambios, porque esto de revoluciones que parece que se utiliza. Este año estamos en una época que Paco lo sabe mejor, ¿no? Y celebramos el centenario de la Revolución, conmemoramos, rusa. Se conmemora de la Revolución Rusa, y ahora parece que se habla muy ligeramente de esto de las revoluciones, pero bueno, es verdad que estamos en un tiempo de cambio permanente. Me gusta denominarlo así, más que un cambio, una época de revoluciones, porque realmente es cierto que estos cambios permanentes nunca llegan a culminar en un cambio en la sociedad y en la construcción social que nos da en el siglo XXI con todos los esquemas del sistema que están montados. Pero en el caso de Cataluña es cierto que, bueno, y este es el análisis que hacemos políticos desde la socialdemocracia en España, que esto viene pues heredado de un encaje o de una situación que es, para mi gusto, la del Estatuto de Cataluña del año 2006, que bueno, que deviene al final en una situación de desamparo o de desacuerdo, en todo caso seguro, de un romper lo que había sido la tradición entre el centralismo de Madrid y el extremismo, el independentismo, el soberanismo, en este caso en Cataluña, de acordar y llegar a acuerdos, por lo menos para poder renovar una convivencia durante una serie de años, y que se rompe pues con esa sentencia. Que, ojo, luego vale, ¿no? El estatuto, las condiciones del Estatuto de Cataluña valen para otras comunidades autónomas, como el caso, por ejemplo, de Andalucía, que aprueban estatutos en los mismos términos, y que nos lleva a esta situación un poco de desagravio que nos conduce hasta aquí. Esto es un análisis muy simple porque, claro, esto, lógicamente, lo hemos escuchado, análisis múltiples durante estos tiempos.
Y nos ha llevado a esta situación porque también ha habido, desde luego, una parte, que en este caso yo sí identifico como la tradicional convergencia, que al final ha acabado disuelta también en este azucarillo que es el proceso, el procés, como no se conoce en Cataluña, que cambia, que gira hacia el independentismo, que pierde su base electoral porque se le traslada a otro partido, en este caso Esquerra, y que se ve también abocada a una situación de polarización máxima en una sociedad como la catalana, que no había estado acostumbrada a situaciones tan complejas, y que desde luego lo que ha provocado pues que haya un punto de no retorno, o parece en principio de no retorno, para volver a una situación, pues yo creo que es la que en el fondo quiere de verdad la sociedad catalana y la sociedad española, que es que haya acuerdos, que haya pactos, que se llegue a entendimiento, en los términos en los que se pueda, ¿no? O los que se deba dentro de la ley. O si hay que cambiar las leyes, pues cambiar las leyes a través de la ley, ¿no? Que es como tienen que cambiarse y no a base de lo que vimos, los hechos lamentables de septiembre en el Parlamento de Cataluña o el referéndum con los resultados nefastos también para todas las partes. Por tanto, bueno, pues esta situación yo creo que era de esperar. Era de esperar durante los últimos años. Desde luego, como decía Jesús, si nos remontamos 10 años atrás, esto no lo hubiese firmado. Yo creo que ni el más ultra o ni el más radical de uno u otro signo, ¿no? de lo que se ha firmado, porque desde luego que parecía una situación inverosímil. Pero en estos tiempos en los que todo está tan sujeto a un cambio permanente, pues al final estas cosas pueden pasar. Bien, yo creo que las posturas de los partidos constitucionalistas, por llamarlos así, han estado muy claras a lo largo y ancho del proceso, pero tal vez una de las más singulares sea la de Izquierda Unida. Yo a mí me gustaría que de la misma manera que lo escuchamos de los líderes nacionales, de los líderes regionales, pues aquí en Torre Pacheco tenemos un líder local, un cabeza de lista, que nos puede decir, con la voz de un pachequero, cuál es su visión, su versión y su opinión sobre lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en Cataluña. Bueno, recogiendo las dos intervenciones que me han precedido, de hecho que es constatable, ¿no?, la preocupación que hay por el conflicto político de Cataluña que comentaba Jesús Galindo. De hecho, hoy el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ponía como después del paro el segundo problema, ¿no?, el tema territorial de Cataluña. Y también coincido un poco con el análisis que hacía Carlos sobre de dónde viene toda esta crisis y hasta dónde ha ido el independentismo. Creo que hemos subestimado al secesionismo, creo que hemos subestimado a las fuerzas independentistas. Hace unos años eran un 20% apenas. En las últimas elecciones, que en Cataluña ya el bloque independentista se situó en torno al 42%, y posiblemente vayan al alza o se estabilicen o lleguen al punto en el que están, pero luego las posiciones son enfrentadas entre el Estado central y el bloque independentista. Entonces, claro, estamos ante un problema político que necesita de soluciones políticas al respecto. La posición de Izquierda Unida, la posición federal, pues ha sido muy clara al respecto. Nosotros siempre hemos defendido que habría que llegar, dada la situación que hay en Cataluña, y no extenderme mucho, porque claro, deberíamos pactar un referéndum pactado, habría que buscar una solución política de diálogo, no de constantemente enfrentamiento. Luego nosotros estamos en contra de la declaración unilateral de independencia que se ha hecho. No somos independentistas, somos federalistas, pero creemos que las medidas que se están adoptando también por parte del gobierno central no nos van a llevar a nadie, porque claro, resulta que nos encontramos en la actualidad que después de 40 años de democracia, y por no extenderme mucho en mi intervención, resulta que tenemos a unos exvicepresidentes, tenemos a unos exconsellers de una Generalitat de Cataluña presos en Extremera, tenemos a un expresidente y a otra parte de su gobierno en Bruselas, ¿no?, fuera de las fronteras del país. Entonces, estamos ante una situación surrealista, pero al mismo tiempo, ¿no?, está ahí, ¿no?, que se van a presentar unas elecciones el día 21 y que posiblemente el escenario político no vaya a cambiar mucho. Por tanto, el problema político va a seguir estando y creo que necesita de soluciones políticas. El 82% de la población de Cataluña, de los que están a favor de la independencia y de aquellos que no están a favor de la independencia, quieren pronunciarse al respecto. Por tanto, más tarde o más temprano,
y lo digo en esta tertulia y lo veremos con el tiempo, al final con el tema de Cataluña deberemos llegar a una solución negociada y pactada, porque no quedará otro remedio. Decía, perdóname Jesús, porque yo quería hacerte un par de preguntas, porque considero que eres un buen analista político, has llevado muchos años muy cerca de la política. Me decías antes de entrar, y es verdad, yo lo sé que es así, que sin estar nunca dentro de la política, siempre has estado muy de cerca de la política. Decía Ortega y Gasset, me parece que era por allá, por los años 20 y tantos, que el tema de Cataluña no tenía solución, pero que teníamos que convivir con él. Y yo creo que el tiempo pues, ha dado la razón, ¿no? Y la primera pregunta que yo quería formularte es, primero, porque yo cuando analizamos este tema de Cataluña se me vienen muchas cosas de la transición a la cabeza. Yo comprendo que a la gente joven no le vengan, pero a mí sí se me vienen muchas cosas de la época de la transición. Y a mí, que la he vivido entonces, en primera mi primera persona. pregunta, y te la voy a hacer las dos de golpe, es si tú crees que existe esa posibilidad de diálogo al final, como existió con la transición, y en segundo lugar, cómo reaccionar o cómo podríamos reaccionar ante un independentismo que se abre camino no a base de querer constituir un Estado federal, sino de separarse de España y constituir un Estado propio con su forma de gobierno ya declarada propia, que es la República, claro. Vamos a ver, yo estoy... Antes hablaba de mi pesimismo y de mi preocupación. Sin embargo, a la pregunta que me has hecho, te digo que en ese sentido sí que creo que es posible. Sí. El diálogo. Sí, totalmente. Es más, perdona, ¿tú crees que ahora mismo, iba a decir el montaje y no retiro la palabra, el montaje en el que estamos ahora mismo viviendo, con Puigdemont y 4 exconsellers en Bruselas, con todo lo que se está diciendo aquí desde Cataluña y fuera de Cataluña, en realidad no es una forma de diálogo lo que se está produciendo. Sí. Lo que se está produciendo, no sé si se me entiende o queréis que lo pregunte de una manera más clara y obvia. No. ¿Esto a qué huele? Sí, efectivamente, yo creo también que es así. Aquí ocurre una cosa, y es que muchas veces, siempre se ha dicho, dice, para que algo se resuelva se tiene que poner muy mal. Evidentemente lo que pasa es que hemos llegado a unos límites que yo creía que no íbamos a llegar nunca. Y que estuvimos a punto, y eso creo que lo sabemos todos porque se ha trascendido, de que esto no hubiera ocurrido. Y fue realmente pues esos días previos, ese día previo, porque fue uno, en donde sí, no, pero sí, pero no, y al final fue no. Entonces, yo soy consciente de que es muy difícil, pero los que no tienen la edad que tenemos nosotros y que hemos vivido, y vuelvo a decir, yo he vivido en primera persona la transición, aquello os puedo decir que fue mucho más difícil. Por supuesto. Muchísimo más difícil. Los que están ahora viviendo esta situación y no han vivido aquella, no saben realmente los pelos en la gatera que hubo que dejarse muchos, y muchos que estaban mandando mucho aquí en España para que se configurara realmente una situación en donde el consenso fue el que mandó. De ahí luego vinieron una serie de situaciones, los pactos de la Moncloa, etcétera, etcétera, producto siempre de ese consenso. El consenso para mí es fundamental y creo que es posible. Ahora, fíjate, lo mismo que digo eso, probablemente no se pueda hacer con las personas que hay ahora. Fíjate. Porque, cosa que sí fue posible durante la transición. Sí, porque claro. Nadie hubiera pensado en aquellos momentos que Fraga y Santiago Carrillo se iban a dar la mano. Vamos. O sea, por si Dios. eso nos hubiéramos muerto de risa. Entonces, yo aquí veo el que si hubiera otras personas ahora mismo, las fuerzas políticas son las que son, pero otras personas que no asumieran el rol que están asumiendo ahora mismo de enfrentamiento, porque es un rol de enfrentamiento brutal, en donde yo soy más fuerte que tú, porque esto y porque lo otro, yo creo que sí que se pueden llegar a fórmulas. Aquí se ha hablado del federalismo.
recientemente escribía yo un artículo sobre este tema precisamente y decía, a vueltas con el federalismo, ¿no? Y decía unas palabras que curiosamente ayer se las escuché a un líder socialista muy importante de nuestro país y que vino a decir prácticamente lo mismo. Yo apuesto por un federalismo, pero porque España en este momento es federal, lo queramos o no. Y habrá que hacer unos retoques, y digo retoques, pero es más federal que muchos países federales. Y cuando se decía sobre el modelo, y salió en una mesa de tertulia el modelo alemán, yo dije, yo lo firmo ahora mismo. Yo lo firmo ahora mismo, el modelo alemán de federalismo. Es todavía más atrasado que el nuestro. Todavía. Yo lo firmo. Es decir, hay fórmulas. Hombre, fórmulas. Escocia y Quebec, por ejemplo, no tienen las competencias que tienen. Claro, evidentemente. Pero yo estoy viendo un radicalismo, yo estoy viendo un posicionamiento que hay que romper, como sea hay que romperlo. Yo no sé si esa es la comisión que Pedro Sánchez propuso en el seno del Parlamento. Dudo mucho de ese tipo de comisiones, sinceramente, sobre todo dentro del Parlamento. Me gustan más las comisiones independientes, como por ejemplo los Padres de la Patria, es decir, que son personas que se escogieron de la sociedad, muy representativas y tal, pero que no tenían realmente, unos eran políticos y otros no tenían cargos políticos en activo, ¿no? Entonces, sí que hay esperanza, pero claro, también reconozco que hay que calmar los ánimos. En estos momentos de crispación es dificilísimo llevar a cabo un proceso de federalismo, un proceso de cambio de la Constitución. Hay que calmar los ánimos y prometer a la sociedad española en general y catalana que efectivamente vamos a ir a estudiar una forma de encaje de Cataluña, en lo que evidentemente yo no estaría nunca de acuerdo, y así lo he manifestado, es que yo me ponga a hablar con otra persona de cómo vamos a pactar la independencia. No. Lo siento, entonces yo por ahí no entro, porque ya tengo muchas reticencias en ese sentido. Es decir, para mí Cataluña no ha existido nunca como país, no hay historia que lo soporte. Y Cataluña al final es lo que todos los españoles hemos podido aportar también con nuestro granito de arena cuando hemos ido a trabajar y hemos levantado esa tierra como nuestra, exactamente igual. Entonces la considero como Murcia, exactamente lo mismo. Vamos a ensanchar un poco el territorio y quiero formularle una pregunta a Carlos, y ya a partir de aquí, si queréis, nos interrumpimos, pero no hablando todo a la vez, porque si no, la persona que está en su casa no escucha nada. Vamos a ver, Carlos, lo mismo que Izquierda Unida, la tradición republicana y federalista del Partido Socialista Obrero Español está íncita en sus propios estatutos, en su propio ADN, tú lo decías antes. Pero ha habido, por vez primera en los 40 años que llevamos de democracia, si no por vez primera, digamos por segunda vez, porque la primera fue durante la transición. Yo creo que un gran encuentro entre las dos grandes fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista, de cara a buscar la solución legal y constitucional a Cataluña. Bien, se ha dado, se ha aplicado el artículo 155, ahí está. Los demás partidos constitucionalistas, Izquierda Unida, Ciudadanos, también han estado ahí, por supuesto, hasta ahí podemos llegar. Esa entente que ha habido entre esos dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, puede ser el inicio de algo más que intentar resolver la situación de Cataluña, o es tal vez también un intento de decirle a la sociedad española puede haber otros modelos, otras formas de entendimiento que no sean también la crispación que antes de Cataluña estábamos viviendo por parte pues, de los grandes partidos políticos. Yo creo que hay una cosa que está clara, y es que el Partido Socialista, o bueno, yo creo que cualquiera de las fuerzas políticas de las que hemos hablado, tienen un proyecto común que se llama España. Yo
no creo que nadie sea propietario del concepto de España, ni que España sea propiedad de nadie. Y lo que hemos tenido siempre claro desde el socialismo en España, incluso desde las diferentes corrientes que hay en el Partido Socialista, es que el proyecto común de España se tiene que construir en base a grandes acuerdos y generando el mayor consenso posible, porque es que si no estamos abocados al fracaso, porque eso se ha demostrado en otros países, ¿no?, donde se han modificado constituciones por el 51%, y se está demostrando ahora con este proceso en el que al final se le está diciendo a la gente, mira, queremos construir un país, un Estado nuevo con el 51% contra el 49%, y eso no es posible. Decía ahora Jesús que él no cree que Cataluña haya sido una nación, y fíjate, yo creo que eso es que no tienen importancia, ni que España lo haya sido, ¿no? Porque al final la historia, yo para eso no creo en la eternidad o en la preeminencia de las naciones, sino en que al final las naciones son elementos vivos que se van construyendo, que están interconectados y que incluso se pueden solapar uno dentro de otros. Pero en el caso precisamente de España, decía, que esto no lo inventó él, pero decía Zapatero, y yo creo que se lo comenté a Paco en el Pleno, hay una frase que me gustó mucho cuando Ibarretxe fue a presentar el plan conocido como Plan Ibarretxe, el nuevo estatuto de la Comunidad Política de Euskadi en 2006 en el Congreso de los Diputados, le dijo a Ibarretxe, le dijo, es que hay una cosa que es elemental, y es que si vivimos juntos tenemos que decidir. Y yo creo que con esa premisa que parece tan de sentido común y tan básica, pues tenemos que ponernos todos de acuerdo, en el sentido de un gran acuerdo de Estado, porque modificar la Constitución no es fácil. De hecho, es un proceso agravado muy complicado y es una apuesta política muy compleja que le puede ser mayor. Yo creo que no se ha modificado antes seguramente precisamente por eso y porque luego tenemos que ofrecer, y está claro, una salida. Y decía Jesús con muchísima razón que España es ya un país federal, de hecho, y solo necesita unos retoques, un cambio de nombre seguramente, ¿no? Como Bélgica, que es una monarquía federal, ¿no? Pues bueno, en torno a los grandes consensos y también en torno al reconocimiento, y creo que ahí también las fuerzas de la derecha, que otras veces en la transición, igual que hubo generosidad desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro político, pues llega el momento de la generosidad y de la altura de mira, y en eso coincido también con Jesús, una vez más, respecto a que tenemos unos liderazgos que seguramente estén un poco escasos de todo esto, ¿no? De generosidad, de altura de mira, porque incluso en la transición muchos llegaron a acuerdos incluso a pesar de saber que estaban cavando su tumba política, como así se demostró, ¿no? Le pasó a Carrillo, ¿no?, a la izquierda, le pasó a Adolfo Suárez, pero porque tenían, yo creo que un sentido de Estado y un sentido de país que superaba pues bueno, el electoralismo y el inmediatismo que se estila ahora mismo, ¿no? Yo creo que hace falta también que tanto de la derecha pues se relaje un poco la visión que muchas veces monolítica tiene de España, que se entienda a España como lo que es, y que un Estado en el que una nación, un país, una nación de naciones, un país en el que cada uno tiene que sentirse bien con su identidad. Que si yo puedo ser el más catalán del mundo, pero yo tengo que vivir a gusto en este Estado. Esto es muy difícil, porque este problema que tenemos aquí en España no es exclusivo nuestro, ha pasado en otros sitios, pero lo que está claro es que nosotros hemos podido durante 40 años tener una solución, esa solución por distintos motivos, que seguramente no sean tan graves como la situación que ha generado se ha acabado, y lo que toca ahora es un nuevo consenso, y ahí tienen que estar todas las fuerzas políticas, y desde luego el Partido Socialista, el Partido Popular tiene que estar, y yo como político creo que no sería bueno para España ni bueno para ese acuerdo que no estuviese la derecha, la izquierda, que no estuviese el centro político en ese acuerdo, porque entonces ese acuerdo sería un fracaso que estaría condenado. Vamos a dejarle un poco de cancha a Paco, por supuesto él puede intervenir cuando quiera, entre muchas cosas porque sé que se tiene que ir a trabajar y no para de mirar el reloj, pero todavía tienes margen. De todo esto, Paco, de todo esto, ¿cuál es tu? Me gustaría, fíjate, si es posible tu visión, no la visión de Izquierda Unida, que ya la has reflejado anteriormente. Bueno, pues mi visión más a nivel local, como personal, y como también no puedo quitarme la carrera política, es que yo sí quiero infundir ser optimista al respecto. Creo que hay solución al diálogo político, que tiene que haberlo, que va a haber soluciones, posiblemente no las que se estén planteando en estos momentos, por cierto, por las dos grandes fuerzas políticas, porque al final creo que se van a dar cuenta de que hemos llegado al punto de no retorno, y de donde de verdad hay que sentarse a dialogar sobre el problema que tenemos con Cataluña. No es un problema tan territorial,
porque en esa comisión territorial que comentaba Jesús Galindo en el Congreso, que a él le genera pesimismo y a mí también, no creo que se vaya a avanzar mucho, porque si va a haber una reforma de la Constitución, que nosotros lo que defendemos es un proceso constituyente, hay que hablar de muchas más cosas, no solamente del encaje territorial de Cataluña, sino que hay que hablar de muchas cosas que a día de hoy no se cumplen en la Constitución española, como son los derechos sociales, que después de la transición política se vieron como algo, por ejemplo, que los españoles, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y otros muchos derechos sociales que a día de hoy pues no se están cumpliendo, ¿no? Entonces que habrá que abordar también y ponerlo sobre la mesa, que esa es la verdadera función de que un Estado fuerte, ¿no?, debe ofrecerle a todos sus territorios de los países. En alguna forma para contrarrestar ese independentismo de Cataluña. No nos olvidemos que detrás de una defensa acérrima de la independencia, que parece ser que va a solucionar todos los problemas de Cataluña, cuando no es así, se contrapone otra defensa a ultranza, ¿no?, de aquellos que defienden el españolismo o la unidad de España para tapar otras cuestiones de las que a día de hoy no se está hablando. Por tanto, más tarde o más temprano, yo sí quiero ser optimista y creo que lo vamos a ver en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, cómo va a cambiar todo el escenario político. Cómo la predisposición, la predisposición, la predisposición de los independentistas va a cambiar. De hecho, ya no van juntos a las elecciones, cada uno creo que va a ir por su lado. Y las posiciones se van a clarificar. Exacto, aunque Jesús Galindo dice que están muy enfrentadas, se van a rebajar. No solamente se van a rebajar por parte del lado independentista, sino que por parte también del gobierno central, incluso del Partido Popular, también se van a rebajar. De hecho, tengo que decir, y ya termino, que los dos principales partidos políticos en esta cuestión están un poco de perfil, Pedro Sánchez, el nuevo secretario general del PSOE, no quiere tampoco pronunciarse mucho sobre esta situación. Las ruedas de prensa Paco, perdona, dices de perfil, pero es que hasta hace un mes o 2 meses ni se hablaban. Efectivamente. Claro, es que... Bueno, y no aceptaban preguntas en su rueda de prensa. Mariano Rajoy tampoco ha estado ahí jugando con el 155, no quería aplicarlo. Han estado jugando, todo el mundo juega al tacticismo político, ¿me entiendes? Y es una mera estrategia sin de verdad afrontar los problemas. Pero yo creo que yo quiero infundir lanzar un mensaje de optimismo, porque yo creo que se van a solucionar las cosas y lo vamos a ver en los próximos meses. Lo que yo creo que en mi intervención anterior hacía mención a la tranquilidad. Esto sí que creo que es labor de todos. De todos, y cuando digo todos, digo los medios de comunicación inclusive, porque hay veces que nos levantamos por la mañana, encendemos la radio o la televisión y tenemos un incendio, por así decirlo, montado por una tertulia que está incendiando realmente las opiniones, y eso no nos está beneficiando absolutamente nada. Creo que es una labor de todos el que en nuestro ámbito, evidentemente, y dentro de nuestras posibilidades y cada uno de su entorno, etcétera, tratemos de calmar los ánimos y de tranquilizar las aguas. Porque, si no, esto, aunque al final se solucione políticamente, el desgarro económico y social que va a llevar Cataluña es de tal envergadura que eso no lo van a arreglar ni unas elecciones, ni una constitución, ni un federalismo. Lo va a resolver muchos años de problemas y de penuria. Yo conozco mucho, como bien sabéis, el sector turismo. Bueno, el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Alojamientos Turísticos de España es catalán. Joan Mora, concretamente, amigo mío, personal. Hace poco, hace una semana y media, 2 semanas, que hablé con él. Están aterrorizados. Y digo aterrorizados. Las reservas, porque esto se va a ver, esto es que no es la purga de Benito. Te tomas esto y mañana ya está bien. No. Se van a empezar a ver los resultados negativos más adelante.
Y eso es que el tejido empresarial y social de Cataluña, que ahora no lo está notando porque es el tejido de la pequeña empresa, del pequeño comercio y tal, va a empezar a notarlo. Como eso sea una bola de nieve que genere paro, que genere problemas y tal, entonces nos podemos encontrar con que podría resurgir un nuevo 15M saliendo de una crisis económica, en este caso, centrado en una parte del territorio. Vamos a hacer, como siempre en este programa, unos 4 o 5 minutos aproximadamente de parada y volvemos inmediatamente. Bien, pues ya estamos otra vez de vuelta. Por favor, vamos a retomar. Pero antes de hacerle una pregunta que yo quería explicar por qué he querido empezar esta tarde con Jesús Galindo, las razones por las cuales yo he empezado con Jesús Galindo, tenemos al otro lado del teléfono una voz que yo creo que todos consideramos autorizada, la voz de un pachequero importante, de un pachequero que ha sido diputado por el Partido Popular y por la antigua Alianza Popular y que ya ha sido contertulio en este programa, Juan Cánovas Cuenca, al que de momento le digo buenas tardes. Don Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Isidoro, y a todos los contertulios y oyentes. Tienes aquí a don Jesús Galindo, a don Carlos López, concejal de Hacienda, y a don Francisco Javier Martínez Meroño, concejal de Ganar Torre Pacheco, Izquierda Unida, Los Verdes, y al amigo Alejandro Aparicio, nuestro poeta, que después nos dirá su poesía final. Juan, estamos hablando nada más y nada menos que de Cataluña. Hombre, yo no te quiero poner en un aprieto, pero pronúnciate. Bueno, yo me pronuncio. Primero, yo creo que el tema catalán, que es un tema históricamente conocido en este país y en la historia de España, no es nuevo. Entonces, se ha planteado pues de la manera en la que se ha planteado en otros momentos de la historia. Sin embargo, yo destacaría que en este momento el Estado que nos hemos dado tiene suficientes resortes para que el tema catalán se resuelva no solamente con medidas gubernamentales, que ha sido lo que ha ocurrido en otros episodios anteriores, sino con las funciones que ejercen otros organismos e instituciones del Estado. De modo que podemos decir que el problema catalán en la España de 2017 tiene un problema, tiene una solución constitucional que no pasa por lo que podríamos decir, entre comillas, la violencia del gobierno, sino que pasa por el sosiego de las instituciones que van tomando las decisiones que corresponden para corregir y para volver a la normalidad una sociedad que no se merece la situación en la que en este momento está inmersa. Y perdón por haber sido tan largo. No, perdona, que además quiero preguntarte, ¿sería más cuestión de tiempo que de una decisión improvisada o inadecuada? Hombre, es cuestión de sosiego, es cuestión de tranquilidad y es cuestión de que cada uno de los actores de nuestro Estado de Derecho, que está configurado bajo el imperio de la ley, ejerzan las funciones y las desarrollen con sosiego, con tranquilidad y con eficacia. Pero así es como, en mi opinión, se debe de abordar este asunto y se debe de resolver. Juan, yo sé que te pongo en un aprieto, es que están todos levantando la mano, todos quieren preguntarte, te pongo en un aprieto, si no te importa y abuso de la confianza de los años por los que nos conocemos. ¿La acción del gobierno está siendo la adecuada? En mi opinión, la acción del gobierno está siendo, yo creo que sorprendentemente adecuada.
Bueno, pues no te quiero volver a poner en otro aprieto para que me expliques la forma adverbial que has utilizado, pero no, Jesús quiere preguntarte algo. Adelante. Sí, hola, Jesús. Buenas tardes, Juan. Hola Jesús, buenas tardes. Mira, te quería hacer una pregunta, más que una pregunta, es tu opinión. En la tertulia, la parte anterior que hemos desarrollado, hemos hablado, lógicamente, de ese 21 de diciembre y de que es muy posible que el escenario político en el que nos encontremos de distribución de fuerzas políticas tras las elecciones del 21 sea parecido, cuando no, quizá, a lo mejor hasta más enconado. ¿Cómo ves tú que en una situación similar, en donde se configure un parlamento similar en cuanto a fuerzas políticas del que hay ahora, la solución de Cataluña, cómo se contemplaría en ese sentido? Es decir, cuando realmente ese parlamento tendría el mismo discurso del que se ha cesado hace escasamente una semana. Pues hombre, primero yo no me pongo en esa situación. Creo que la sociedad catalana está comprendiendo el mensaje y que no se va a reiterar estas situaciones. Más, las propias coaliciones que se han configurado también permiten adivinar que no va a ser eso. No obstante, si eso sigue así, lo que también es verdad es que si no hay un cambio de la Constitución, pues las instituciones españolas, las altísimas instituciones del Estado, van a seguir teniendo las mismas funciones y a los mismos problemas tendrán que dar la misma respuesta. Pues Juan, no sé si vosotros, Paco o Carlos, parece ser que vamos a abusar de ti un poquito, pero bueno. Juan, buenas tardes. Hola. Que estés bien. Es una pregunta porque hemos hablado precisamente hace un rato de dos temas que creo que tienen muchísima importancia, que es la posibilidad de una reforma constitucional o un acuerdo de cambio en el modelo de Estado hacia un modelo, pues bueno, más federal o hacia la concreción quizá más nominativa de ese modelo, ¿no? Y ciertos retoques, ¿no?, en la Constitución que permitan ese encaje o mejorar el encaje de Cataluña en España. Y a mí me gustaría preguntarle una cosa que como miembro en este caso de otro partido, pues quizás muchas veces no acertamos a adivinar. Y es, ¿cuál es la sensación o qué sensación piensa usted que tiene pues, el cuerpo electoral o la militancia o los simpatizantes del Partido Popular con respecto a esto, ¿no?, a una modificación de la Constitución o a una modificación del modelo de Estado en el ámbito territorial? Porque sí que es cierto que claro, puede ser que la dirigencia, o en este caso la Dirección Nacional del Partido Popular, apostase por esa reforma, pero quizá pudiera encontrar una resistencia, visto que también ahora pues la sociedad civil se organiza mucho más de forma independiente a los partidos, ¿no? Una resistencia por parte de la derecha sociológica del país en cuanto a una modificación de la Constitución. Es una pregunta que me hago yo muchas veces y que me gustaría trasladársela por si podemos encontrar una respuesta o arrojar algo de luz sobre el tema. Ahí la tienes, don Juan. No, yo creo que en todos estos procesos todo el mundo aprende y a las pruebas me remito y la verdad es que todos desde nuestras posiciones y siempre con el respeto hacia los demás, considerándolos adversarios pero no enemigos, podemos entrar a discutir cualquier cosa. Otra cosa es el resultado final, pero el talante yo creo que está abierto y es más, yo creo que entre los acuerdos que han tenido los partidos constitucionalistas figura la posibilidad de entrar a valorar esos cambios por si al final se acuerda modificarlo. Creo que vamos a ganar en esto, en talante, en permeabilidad y en sentido común. Y eso, pues, a mí me alegra porque creo que los países y los grandes países como el nuestro se construyen con eso, sin que ningún actor político tenga que abandonar ni sus principios ni sus ideas. Pero no hay idea ni principio mayor, en mi opinión, que el de la solidaridad y el de el respeto entre todos los españoles. Y eso puede estar jugando a favor de la España que todos queremos.
Juan, pues una vez más, muchísimas gracias por tu amabilidad, por la deferencia que has tenido al atender nuestra llamada telefónica y un abrazo de parte de todos. Hasta la vista. Yo os lo devuelvo y que sepáis que no me habéis preparado y me habéis cogido a bocajarro. Esa era la cuestión, porque si no hubiese venido estudiado y no queríamos que vinieras estudiado, Juan. Muchas gracias, Juan. Ya sabéis que yo siempre digo lo que pienso. Ya lo sé. Venga, un hasta la abrazo vista. muy fuerte hasta la vista. para todos. Adiós. Hasta luego. Bueno, Paco, vamos a ver, a la vista de lo que ha dicho, yo creo que Juan ha dicho cosas jugosas, cosas importantes, sobre todo provenientes de un político experto, de una persona que tiene mucho bagaje a sus espaldas. Bueno, ha dicho cosas y no ha dicho otras. Bueno, y no ha dicho otras porque no... sí. Pero que se le ha entendido perfectamente. Se le ha entendido perfectísimamente, porque lo de sorprendentemente adecuada, bueno, eso da para un tema monográfico. Pero vamos a ver, Paco. Paco Martínez me refiero. Ahora al final decía Juan algo que yo quería preguntarte tu opinión. Dice que vamos a ganar en talante. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el talante se tiene que poner sobre la mesa. De hecho... y te lo pregunto por una razón muy sencilla, Paco, simplemente por puntualizar. Porque de entre los partidos que apuestan por la Constitución, entre los que yo creo que está, obviamente, estoy convencido, que está Izquierda Unida es el más crítico dentro del conjunto de los partidos que defienden la Constitución. Por eso me interesa tu opinión. Sí, yo creo que nosotros de Izquierda Unida siempre hemos defendido una visión de la Constitución española. Nosotros consideramos que después de la transición política y del recorrido que ha tenido, creo que hace falta realmente ir a un proceso constituyente de una Constitución que luego se tiene que abordar con todos los actores políticos, pero que nosotros no queremos que esa reforma constitucional que se está poniendo sobre la mesa por las dos fuerzas mayoritarias vaya a resolver realmente todos los problemas que tiene nuestro país de encaje, de territorial y probablemente de distribución, de solidaridad entre territorios y de muchos derechos sociales que todavía a día de hoy pues no se están cumpliendo, ¿no? Podríamos hablar de el paro que hay en unas regiones de España y en otras, el desarrollo industrial que hay en otras regiones de España y otras, todas esas diferencias, ¿no? El problema que tenemos, por ejemplo, con el agua que no hemos hablado, entre territorios, y creo que necesita de un encaje mucho más amplio, ¿no? Y nosotros eso creo que defendemos una Constitución republicana, federal, y un nuevo proceso constituyente que dé cabida a todos. Nosotros no queremos que nadie se vaya del Estado español y queremos darle voz a todos, ¿no? Y creo que en el Partido Popular, porque Juan Cánovas es una persona moderada, con un discurso siempre tendiendo la mano, creo que hay actores dentro del Partido Popular que, como por ejemplo Herrero de Miñón, porque ya ha dicho que tenemos que empezar a explorar dentro de la Constitución y del tema que tenemos con Cataluña, y ya habla ya de que hay que habilitar y ver si podemos hacer una consulta o no para... No me chafes, que tengo algunas perlas para el final. Estamos hablando de uno de los padres de la Constitución, estamos hablando sí, entonces yo creo que sí hay un talante, y además yo creo que a partir del día 21 de diciembre se va a abrir el proceso negociador, porque los actores no van a cambiar mucho, pero sus posiciones dentro del bloque independentista ya no van a ser las mismas, cuidado, porque dentro de la coalición electoral de Junts pel Sí ha habido voces muy discordantes. Bueno, pues el día 21 en cualquier caso de diciembre está a la vuelta de la esquina. Vamos a escuchar otras opiniones. Tenemos al otro lado del teléfono, buenas tardes, a Rubén Tardido Izquierdo, portavoz del Partido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Don Rubén, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, no sé cómo te habremos pillado, si te hemos pillado de improviso, si te hemos pillado trabajando, si estás andando por la calle con la familia, no lo sé, tampoco es esa la cuestión. Pero en cualquier caso has querido responder a nuestra llamada. Estamos hablando de Cataluña, que es un tema que, como sabes, de rabiosa actualidad. Y nos gustaría, aunque conocemos la opinión de Ciudadanos por activa y por pasiva y por perifráctica pasiva, ¿cuál es la opinión de un destacado miembro de Ciudadanos en Torre Pacheco sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña?
Sí, pues bueno, como bien dices, la postura de Ciudadanos es bien conocida, lo que es a nivel nacional, lo que es la política nacional, es conocida por todos y nosotros defendemos lo que es la unidad de España ante todo. Y bueno, lo que está pasando en Cataluña, pues para nosotros realmente es un atraso pues en la sociedad, sobre todo porque están enfrentando lo que es la sociedad catalana con la sociedad, pues con el resto de la sociedad que no somos catalanes. Entonces al final están teniendo unas posturas que yo creo que están haciendo que haya un enfrentamiento social que creo que está además en un país democrático como es el español, pues yo creo que todo este tipo de políticas sobran, y más cuando se está viendo que al final lo que quieren tener ahí un corralito montado, pues para manejar ellos el dinero y manejar un poco lo que es en Cataluña sin que haya una supervisión, yo creo, desde un partido, desde un gobierno central. Entonces, bueno, nosotros desde aquí, desde Torre Pacheco, realmente la opinión que podemos tener, o yo como portavoz de Ciudadanos, pues yo creo que no dista mucho de la que puede tener Albert Rivera a nivel nacional. Nosotros siempre hemos defendido que se aplicase el artículo 155 porque estábamos viendo que aquello era un atraco a la Constitución y bueno, pues realmente nos apena mucho lo que está pasando allí el día 21 de diciembre. Yo creo que bueno, yo creo que la postura catalana va a cambiar porque están viendo que por la vía que están queriendo ir no van a ir a ningún sitio. Entonces nosotros lo que esperamos también es que bueno, que recapaciten un poco estos independentistas y bueno, pues nosotros desde Ciudadanos siempre vamos a apoyar, como digo, lo que es la unidad de España y al final pues yo creo que la cordura volverá un poco a lo que es el sentido común de los catalanes, y espero que, como digo, que todo esto se vaya tranquilizando porque yo creo que estamos viendo que no va a buen puerto y estamos enfrentando ya a todo lo que es una nación. Al final la gente está vetando la compra de productos catalanes, que se le está haciendo mucho daño a Cataluña, una cierta parte de la sociedad catalana le está haciendo mucho daño, yo creo, a Cataluña, que no creo que sea lo que se merecen por la mayoría de los catalanes. Entonces, pues para nosotros la verdad que es una pena que esto esté así. No sé, yo ahora el 21 de diciembre pues se abre una nueva vía, vamos a ver lo que pasa. Pues Rubén, salvo que quieras añadir algo más, te damos las gracias por haber atendido nuestra llamada, por haber estado allí estos minutos que la radio nos permite, por dejar tu visión, y es una visión también muy coincidente con la del resto de contertulios, por lo menos en la medida en que todos confían en que a partir del 21 de diciembre de este año las cosas pueden cambiar. Hay un posicionamiento muy favorable al optimismo, que es muy de agradecer. Y bueno, pues lo mismo que conocemos sobradamente la postura del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, también conocíamos la de Ciudadanos, pero siempre es importante saber lo que dicen esos líderes políticos a nivel local. Así que muchísimas gracias, Rubén, por habernos atendido. Nada, a vosotros. Un saludo. Gracias. Saludos, hasta luego. Bien, vamos a ver, Carlos. Yo quería, pero te ruego que me tienes que dejar que le haga una pregunta a... Sí, es simplemente porque como sé que Paco se tiene que ir y no quiero hacerle la reflexión cuando se vaya porque no diga que... Pero esperaba. Paco va a aguantar hasta el final, pero tú no te preocupes. No quiero que diga que se la ha hecho, que esperaba que se fuera para hacérsela. Sí que es cierto que tengo que decir una cosa y por un poco, por meter un poco de polémica en la tertulia, que creo que vamos muy, muy tranquilos. Es cierto que yo hablaba, Paco, por ejemplo, de un proceso constituyente, hablaba de hablar sobre los derechos sociales de la Constitución y sobre muchos más temas, ¿no? Y ampliar el discurso, y sobre la apuesta crítica que Izquierda Unida tiene ahora, porque el Partido Comunista en su día, desde luego, no la tuvo en la transición, no la tuvo respecto a que apoyaba la Constitución española, dejó de apoyarla cuando Anguita cuando lideró el proyecto común de Izquierda Unida Confederal, creo hasta donde yo llego, ¿no? Y sí que es cierto que yo echo de menos por parte de la otra izquierda, no me gusta decir la otra izquierda en cuanto a que hay dos izquierdas o dos tradiciones de izquierda en España, una socialdemócrata y otra, más
tradición marxista, por así decirlo. Echo de menos una apuesta o con figuras claves. Yo el otro día, por ejemplo, escuchaba un discurso de Paco Frutos, que fue secretario general del Partido Comunista de España. Yo creo que en términos puramente de izquierda, ¿no? Un discurso de clase, un discurso frente al desafío soberanista cargado de componentes de clase. Y sí que es cierto que echo de menos en la actual izquierda que representa, y es cierto que no hay nadie aquí porque tú no eres militante, lógicamente, de Podemos, pero que echo en falta en Podemos pues cierto reconocimiento, cierta idea, cierta claridad en su idea de país y en su idea de España, más allá o en una voluntad quizá de poder llegar a un consenso. Y yo es cierto que eso sí que lo veo muy difícil a día de hoy. O sea, yo veo es que Podemos no es un partido. Sí, Podemos es una pero que amalgama. yo veo posible un acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y Partido Popular para una reforma de la Constitución, pero no veo a Podemos en ese acuerdo. Ni yo no tampoco, lo veo y ni yo no lo tampoco. veo, desde luego no lo veo con Pablo Iglesias, a lo mejor con Íñigo Rejón sí lo vería, circunscrito a una reforma territorial, no lógicamente a la apertura de un proceso constituyente, porque si eso es lo que quiere Podemos, que yo, en cierto punto, en algunos términos estoy de acuerdo, sí que estoy de acuerdo en lo de extender derechos sociales, pero habrá que construir una mayoría política, popular, en este caso, que pueda reforzar eso, y ahora mismo está claro que no existe. Pero sí que creo que es difícil, y esto creo que es importante porque al final, si hay reformas, pues parece que no van a contar, o parece que no podrían contar en principio con el apoyo de todos, ¿no? Y bueno, yo quería decírselo, digo, antes de que se fuera, por si tenía algo que decirme al respecto. Pues Paco, tuyo es el micrófono. Sí, ¿no? Nosotros, de luego que aceptamos la reflexión que hace Carlos, pero también hay que decir que nuestras alianzas políticas desde Izquierda Unida, en ese grupo confederal, ¿no?, de Unidos Podemos, ¿no?, pues son un conjunto muy plural de distintas formaciones políticas donde concurrimos y donde está claro que tenemos también nuestras serias diferencias y también nos unen en común determinadas cuestiones. Es cierto que nosotros siempre hemos tenido una posición muy clarificada sobre el modelo de Estado que queríamos. Es posible que los compañeros de alianza, como por ejemplo Podemos, en su debate territorial, ¿no?, pues tengan, de hecho se están viendo como, por ejemplo, en Cataluña los problemas que ha habido o están teniendo en otros territorios, se están empezando a ver las diferencias sobre ese discurso que debe tener un partido que quiere tener, como es Podemos, en un ámbito nacional, y como también lo quiere defender Izquierda Unida, ¿no? Aunque nosotros, ya digo, nuestro proyecto también es muy amplio, muy plural, y sí queremos converger con ellos en determinadas cuestiones, pero también de alguna forma diferenciando nuestro discurso en determinadas cuestiones en las que no coincidimos con ellos, y creo que eso se ve en muchas de las intervenciones. Una pequeña crítica en ese sentido, constructiva en este caso, y es que yo creo que en Izquierda Unida perdió mucho cuando se unió a Podemos, porque ha desaparecido del mapa. La palabra Unidos Podemos no la pronuncia nadie, absolutamente. Es Podemos, y eso lo sabemos todos. La identidad de Izquierda Unida no debía de haberse perdido en la vida, y creo que estáis todavía a tiempo de recuperarla, ¿eh? Yo en ese debate sobre siglas... Yo te iba a hacer la pregunta, lo que pasa es que Jesús te la ha planteado al revés. Yo te iba a plantear, y perdón, si Izquierda Unida está ganando con el distanciamiento de Podemos. Bueno, lo que pasa es que, claro, a esa cuestión que plantea Jesús, nosotros hemos debatido mucho sobre el tema en Izquierda Unida, sobre el tema de mantener una sigla o de mantener ese emblema, ¿no? Pero hay que decir que nosotros venimos de una transición, ¿no? Nosotros procedemos del Partido Comunista de España, luego en el año 86 se formó Izquierda Unida para recoger todas esas confluencias, y nosotros lo que queremos es ampliando ese espectro de confluencias de partidos de izquierda, y es lo que tratamos de alguna forma de construir electoralmente alianzas con Podemos, porque lo que quería hacer Podemos con nosotros era totalmente absorbernos, ¿sí? Pero no lo ha conseguido del todo. De hecho,
Hay que decir que municipalmente tenemos presencia, y como Izquierda Unida tenemos presencia en muchos municipios de esta región donde formamos parte de gobierno, no solamente de aquí, sino que incluso gobernamos ciudades como Zamora o algunas otras, y en muchas ciudades y pueblos de Andalucía tenemos una presencia muy importante de nuestros cargos públicos con mucha experiencia, que creo que siguen manteniendo pues ese proyecto de Izquierda Unida, que va más allá de una sigla. Es lo que nosotros queremos en ese proyecto de bloque social y político que queremos construir. No queremos que nadie nos absorba, pero tampoco nosotros queremos cerrarnos a una sigla, ¿no? Queremos construir un espacio común donde todas las fuerzas progresistas pues estén recogidas. De hecho, nosotros siempre hemos tendido la mano a las fuerzas progresistas, como es el Partido Socialista, para formar. De hecho, mantenemos formaciones de gobierno. En Andalucía, por ejemplo, incluso allí Podemos, ¿no? Dice, no, tenéis que romper vuestros pactos con... No, ¿por qué los vamos a romper? Si estamos llevando adelante unas políticas, tenemos que mantener nuestro propio discurso. Sí es cierto, y te tengo que dar la razón, que no tenemos la misma visibilidad que teníamos antes. Es cierto, ¿no? Porque de alguna forma el efecto de Podemos, ¿no? De que sale, no nos olvidemos, sale del 15M, de ese movimiento social de las plazas que se traslada a Podemos, y en alguna parte puede ser que no estén sabiendo tratar de canalizar todo ese movimiento social de esas plazas cuando han llegado una parte de ellos a las instituciones. Pues es muy interesante lo que ha dicho Paco, y además da para, como decía antes con respecto a Juan Carlos, para otro monográfico de por qué nació Izquierda Unida, en fin, por una serie de circunstancias, con la caída del muro de Berlín. Pero esto sería para otro momento. Vamos a ver, Jesús. Yo creo empezar contigo, sencillamente. Por mis antecedentes. Un momento, por favor. No se me adelante usted. Porque salvando todo lo salvable, usted en otras épocas ya lejanas formó parte 1980, de un grupo llamado Grupo Independentista Alcazareño. GIA. El GIA. Es decir, que usted sabe de qué va esto. Sí. En otra escala, en otro nivel. Sí. Y repito, salvando todo lo salvable y todo lo habido y por haber. Este movimiento que hoy estamos viviendo en Cataluña, que no es ni mucho menos equiparable al movimiento que se vivió en los Alcázares, y que ese sí que nos pilló mucho más de cerca a todos, por lo menos los que ya peinamos canas desde hace algún tiempo. ¿Qué opinión te merece esta reflexión que estoy poniendo? Me han hecho muchas preguntas en este sentido, porque efectivamente, como tú bien dices, pues bueno, yo participé de una forma muy activa en ese movimiento, y luego en lo que fue la gestora PRO. Yo no quise luego participar en labores de ayuntamiento, entendí que mi misión era llegar a conseguir lo que ansiábamos y anhelábamos, y a partir de ahí otros serían los que llevaran las varas del trono. Y efectivamente así lo hice, ¿no? Es decir, por lo tanto, que claro, evidentemente que viví aquella situación. Y ha habido mucha gente que me ha preguntado, bueno, pero si tú eres un independentista, porque lo has sido anteriormente. Sí, pero el sentido de mi pregunta no era decirte eso, sino... Pero vamos a ver, evidentemente hay unas diferencias importantísimas, digo muy importantes. Lo primero es que nosotros iniciamos desde la base totalmente, eso fue desde la base, pues fue un grupo de locos del verano, digamos que nos dio por montar ahí una serie de experiencias con la transición recién empezada, inclusive en momentos en los que todavía no teníamos la Constitución, es decir, que con problemas, policía, etcétera, etcétera. Pero era una cosa simpática porque éramos jóvenes y la rebeldía en ese sentido va innata a nuestra edad, y por lo tanto pues era como un juego. Lo que pasa es que aquello lógicamente trascendió, y aquello, bueno, pues por lo que sea caló, llegó a las instituciones. En este caso quiero recordar perfectamente la Diputación Provincial de Murcia en aquel entonces, don José Ramón Portillo Guillamón, presidente, que como los medios de comunicación se habían hecho eco de toda esa situación y demás, pues dijo, ¿qué está pasando allí? Y entonces se enteró
un presidente de la Diputación de que había un pueblo en los Alcázares que estaba partido por dos y que pertenecía uno a uno, otro a otro y tal, y había una serie de problemas y tal. Y ahí es donde realmente empezó toda la solución posterior, porque primero tuteló la Diputación, tuteló desde ese momento las aspiraciones que había, y lo primero que hizo fue, durante un año, hizo un estudio socioeconómico contratado a una serie de personas y tal, para ver las posibilidades económicas y tal que podía tener Los Alcázares como municipio independiente. Cuando ese estudio al año terminó y nos entregaron el tocho, el presidente de la Diputación nos dijo, ahí están los resultados, yo ya no puedo hacer otra cosa. Y ahí se inició entonces una labor, pero dentro de la legalidad. Por el tocho te refieres al estudio que hizo Arsenio Lasera. Sí, lo dirigió. A Arsenio Sánchez Navarro. Arsenio Sánchez Navarro, perdón. Sí, me he confundido. Sí, Sánchez. Falleció hace 3 años. Sí, correcto. Gracias por decírmelo porque me he negado. Sánchez. Efectivamente, ese estudio. A partir de ahí, iniciamos un procedimiento que estaba en la ley de régimen local. Es decir, procedimiento complicadísimo porque tuvo que ir a las Cortes Españolas. En las Cortes Españolas se discutió el tema, el Consejo de Estado tuvo que emitir dictamen y justo en ese momento, catacloc, vino la transición y las competencias se las pasaron a Murcia. Y entonces las Cortes Españolas, con todo el cariño del mundo porque tenían una patata allí enorme, dijo, esto es cosa de Murcia. Y lanzó el paquete para Murcia. Pero ya llevaba el dictamen del Consejo de Estado y llevaba una serie de documentación que al gobierno regional no le quedó otra opción, por así decirlo, que aprobar en aquel entonces aquella cuestión. Bueno, también da para mucho más y ya es una pena. Paco, yo no sé a esa pinza monográfica sobre la independencia de los Alcázares sí que un segundo. Ya hicimos. Tienes 5 minutos. Bueno, pues entonces te voy a dejar que hagas una reflexión final, porque a nosotros nos quedarán aproximadamente 15 minutos cuando tú termines. Bueno, si nos dejas voy a ser muy breve porque me tengo que ir por cuestiones laborales. Bueno, la verdad que ha sido un placer estar en esta tertulia. Siempre me gusta escuchar mucho a los contertulios por lo que aportan, ¿no?, al debate sobre cuestiones como la de que en estos momentos tenemos en la mesa, que es de Cataluña. Yo creo que hay que rebajar el clima de tensión que hay dentro de la propia Cataluña y dentro del propio Estado español. Creo que es perfectamente conciliable las dos posturas. Se pueden defender cualquier posición política, aunque no estemos de acuerdo con ella, ya sean los independentistas como los no independentistas, pero todo ese clima de tensión se tiene que ir rebajando, ¿no? Porque dentro de, utilizando este refrán que dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, pues ya vemos como hay por ahí pues, grupos de extrema derecha que se suman, cosas que no se veían desde hace mucho tiempo, desde que se instauró la claro, ni en Alemania, ni en Austria, ni en otros países. Efectivamente, porque claro, el fenómeno de la extrema derecha es muy singular, ¿no? Ahora se ven algunos dirigentes de extrema derecha que no son los típicos estos neonazis que van con las cadenas y con la bandera nazi, ¿no? Que son personas que están inmersas en la clase media, que por cierto que están muy preparados, que tienen y que han cogido, ¿me entiendes?, ese discurso de la extrema derecha que es muy peligroso, ¿no?, para un país democrático, ¿no?, como el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que hay que serenar las posturas. Ya digo que a partir del día 21 de diciembre todo el escenario no va a cambiar mucho, pero sí que van a cambiar sus posiciones con respecto al nuevo escenario político. Y se van a llegar a dialogar muchos acuerdos y muchas cuestiones que hoy parece que se ven imposibles y enfrentadas, pero que dentro de unos meses
como las cuestiones políticas pues cambian, no pensábamos que íbamos a llegar a este punto de partida del 155, no pensábamos que íbamos a tener unos dirigentes políticos catalanes en la cárcel, y los tenemos, pues todo eso igual. Se puede cambiar, puede salir de la cárcel, puede que haya amnistías para muchos de esos alcaldes que hay imputados, puede que se abra un proceso de diálogo y de negociación que yo creo que va a ser la vía para, ya lo digo, una posible consulta pactada, aunque haya algunas fuerzas políticas que no estén de acuerdo, pero que al final haya que llegar a un acuerdo con ellos. Yo creo que es viable. Por lo tanto, yo creo que seguro que vamos a encontrar una solución democrática y legítima a un problema, a un conflicto político que hay en Cataluña y que, por cierto, afecta a todo el Estado español. No nos olvidemos que Cataluña forma parte, es una potencia económica dentro del Estado español que aporta al Producto Interior Bruto una cantidad de recursos económicos y de industria incalculable, ¿no? Y que eso va a tener su repercusión no solamente en Cataluña, sino también en el resto del país. El Banco de España ya da datos de que posiblemente para el año 2018 va a afectar al PIB, o sea que no se trata de hacerle boicot a los productos catalanes, todos dependemos más en un mundo globalizado de unos sitios y de otros. Por nuestra parte, nada más. También muy interesante lo que decía Paco, de la extrema derecha. Hace unos días escribió un artículo tu hermano Miguel, en el que hablaba de cómo la extrema derecha y la extrema izquierda, sin querer queriendo, se dan la mano y tienen más coincidencias de las que, desgraciadamente. Y yo no quiero poner el dedo en la llaga, pero es que últimamente hay fenómenos, tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, que dejan bastante que desear y da la sensación de no saber uno muy bien por dónde andamos, simplemente que cada uno por un camino. Pues Paco, muchas gracias por haber estado aquí. Antes de irte, espérate 2 minutos, porque yo quiero, esta tarde escarbando entre mis viejos apuntes, he encontrado 2 o 3 o 4 frases que las voy a leer para terminar ya y redondear el círculo, de políticos importantes, algunos de ellos padres de la Constitución, que están en las sesiones del Diario del Congreso y del Senado, cuando se debatió la elaboración y aprobación del texto constitucional, que si alguien se cree que eso fue flor de un día, también se equivoca, porque hubo mucha tela que cortar. Mirad lo que dice, ni más ni menos, voy a decir al final quién es. La frase dice: la existencia de diversas naciones o nacionalidades, hablaban del artículo 2, el que habla de las regiones, autonomía o nacionalidad. La existencia de diversas naciones o nacionalidades no excluye, sino todo lo contrario, hace mucho más real y más posible la existencia de esa nación que para nosotros es fundamental, que es el conjunto y la formación de todas las demás y que se llama España. Esto lo decía ni más ni menos que el diputado padre de la Constitución, Gregorio Pérez Barba. Diputado socialista, por si alguien no me sigue. Sí, señor. Mirad lo que decía un senador de designación real, todo un filósofo, discípulo de Ortega y Gasset, Julián Marías, sobre el término nacionalidad: ambiguo, discriminatorio y peligroso. Cuidado, ¿eh? Lo que decía Fraga, término confuso. Lo que decía el senador Fernández Miranda, otra vieja gloria que provenía del franquismo, término peligroso, lo calificó de peligroso el término nacionalidad. Y lo que decían 2 senadores, uno de ellos muy importante, Martín Retortillo, que posiblemente a ellos no les diga nada, pero a ti y a mí sí nos trae recuerdos, y Cela, Camilo José Cela, que era otro de designación real. Decía innecesario, término innecesario. Esto era lo que decía. He querido empezar con uno del PSOE, con otro de la derecha y de Independiente, y voy a terminar con uno, por eso le he dicho antes a Paco, me vas a chafar, de un diputado, entonces Alianza Popular, Herrero de Miño. Decía, fijaos, cómo en aquellos momentos la mente funcionó para darle cuerda a lo que aparentemente no tenía cuerda. Dice, hechos diferenciales con conciencia de su propia infungible e irreductible personalidad. Manda huevos. Y ahora el que quiera, y con este bagaje, con esta mentalidad, además de personas muy, muy cultas y personas muy, muy formadas jurídica y políticamente, se forjó, dándose la mano, una Constitución que fue la de 1978. Paco, yo siento que te tengas que ir en este momento, pero he querido regalarte estas perlas, por si acaso te gustaban,
y porque nos van a servir para durante 5 o 6 minutos hacer la reflexión final y que ya, por último, nuestro paciente poeta Alejandro Aparicio nos haga lectura de su trabajo del día de hoy, que si no, no cobrará. Pues Paco, si te tienes que marchar, gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y ha sido un placer y hasta la próxima. Pues hasta la próxima, Paco. A ver, don Carlos. Sí, yo quería comentar porque es cierto que son muy interesantes los diarios de sesiones de la época de la transición. Y creo recordar que hay unas conversaciones, bueno, unos debates precisamente entre Peces Barba y... Peces Barba es interesantísimo. Y es muy interesante. Y hay una historia, no sé si hay historia no escrita o al menos está en el diario de sesiones de entre Fraga y Peces Barba, donde Fraga viene a decirle un poco más que si se piensa que es tonto, o sea, si le está tomando por tonto Peces Barba, porque sabe perfectamente que el término nacionalidad equivale a nación, ¿no? Y que no lo va a engañar. No sé si formaba parte del diario de sesiones o de alguna entrevista o algún. Desde luego yo lo he escuchado y lo he leído, mejor dicho. Es que se escribieron muchos artículos periodísticos también en aquella época. Y es cierto que al final es una utilización del término en una evocación anglosajona, porque esto viene también de la cultura anglosajona, que es de nacionalidad como sinónimo de nación, o sea, o de realidad nacional, ¿no? Al final, y de hecho nacional, como decía también. Por ejemplo, Roca Núñez, que no lo he sacado a colación, decía, es que España no es una nación, España es un Estado. Sí, sí. Esta era la mentalidad. Esa era la mentalidad. Y podría, si tuviéramos más tiempo, explicar más cosas que ahora no puedo extenderme porque ya Teo me mira con mala cara. Sigue, Carlos. Lo que está claro es que, y yo, verdad que lo compartía, una reflexión que compartía a lo largo del programa, que al final la historia es fruto de lo que sucede en cada momento, ¿no? Y en este sentido yo soy muy accidentalista y creo que los socialistas españoles en general somos muy accidentalistas. Lo hemos sido para la forma de Estado, por ejemplo, y lo seguimos siendo. Lo hemos sido también para las oportunidades históricas que hemos tenido, bueno, con la integración con Europa, con muchísimas cosas. Y en este sentido, ahora mismo pues tenemos una situación que tenemos que afrontar. Si somos nación, si no somos nación, esto es un debate que yo creo que en un mundo como el que vivimos hoy, en el globalizado del siglo XXI, pues bueno, tiene un carácter más filosófico que práctico, y en ese sentido creo que distraernos en debates de carácter simbólico o semántico, sí, con todo lo que ello implica, porque evidentemente no es baladí para muchísima gente, quizá para otra gente no es tan importante, y para mucha gente sí, ¿no? Y si este es el problema, si somos nación, si somos nación de naciones, o si somos un Estado plurinacional o un mononacional. Pues eso fue lo que pasó cuando se pactó la Constitución. ¿Cuál es el problema? ¿Que queréis que pongamos nacionalidad? Pues se pone. Efectivamente. O sea, y entonces los que se lo tragan, que son los de la derecha y los independientes, dicen es ambiguo, discriminatorio, peligroso, confuso, etcétera, etcétera. Pero claro, que es cierto que en este debate en el que estamos, si el problema es reconocer una singularidad, que yo creo que ese no es solo el problema, porque también evidentemente hay que afrontar una realidad económica, y es que hay comunidades que quieren establecer un sistema donde la ordinalidad apremie sobre la solidaridad, y ese es el problema, yo creo, realmente de fondo, o que yo entiendo como federalista. Y el federalismo precisamente viene a contravenir eso. El federalismo es todo lo contrario, salvo que hablemos de un federalismo asimétrico. Pero precisamente el federalismo, todos los estados tienen las mismas. Los nacionalistas no quieren el federalismo precisamente, porque establece dos cosas que le rompe la mecánica que se ha hecho durante los últimos 40 años en este país, que es frente a la bilateralidad y las negociaciones de parte del Estado con una u otra comunidad autónoma, se establecen mecanismos multilaterales de toma de decisiones, y eso no le interesa a los que quieren tener privilegios. Y luego, pues, tiene otro componente de justicia tributaria o distributiva o de reparto, donde cada uno tiene que aportar en virtud de lo que tiene. Con lo cual, federalismo es solución, desde luego, yo creo que ciudadana sí, no sé si partidista, pero para los ciudadanos de este país seguro que sí. Jesús, un minuto para que pueda hablar. Yo me voy a remitir a lo que más o menos he venido diciendo, y es que confío plenamente en que esta fiebre se calme. Tenemos que hacer todos, absolutamente todos, lo posible porque eso sea así, desde nuestras familias, nuestros amigos, nuestro entorno, la sociedad en la que vivimos, y el que escriba artículos también, y nosotros que estamos en la radio también, para que efectivamente esto, en una situación totalmente diferente, quiero utilizar las palabras que ha dicho Paco antes de irse. Quiero pensar que el 21 de diciembre va a nacer una nueva época,
y que efectivamente vamos a ser capaces de hablar de todo, porque podemos hablar de todo y acordar todo. Eso sí, evidentemente, dentro de unas normas, que es lo que ahora no se ha hecho. Muchas gracias, Jesús. Pues, don Alejandro, es su turno. De acuerdo. Gánese usted el sueldo. Muy bien. Pues yo estuve en Barcelona precisamente el día 27 de octubre de 2017. Y allí, según aprecié en las circunstancias que nos rodeaban, saqué este poema, que lo titulo Cataluña, que con muchísimo gusto os lo voy a recitar. Adelante. Cataluña va que arde, problema de sedición, tambores en rebelión, esa actitud tan cobarde a destrozar la nación, creando mal sensación hacia la patria española, independentistas de trola, velaré tu salvación, nunca pienses que estás sola. Aspid política asola la economía ascendente, ocurrente presidente, el absurdo rueda bola a futuro descendente. Bartolón, incompetente, Boquera, bufón payaso, Malú, soldadito raso, plebe poco inteligente, tropezando a cada paso. Aquí se ha dado un sorpaso a la cruda realidad. Recargo en fatalidad. Doy fe, patente fracaso, adiós a prosperidad. Pues el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, claro. El que quiera entender que entienda, y aquí que cada barco, como se suele decir, aguante su vela. Muy bien. Pues yo tengo que terminar el programa, sé que os gustaría decir más cosas, pero ya Teo no es que me mire de mala manera, es que me mira casi con ojos de odio, o sea indicándome que tenemos que terminar. Bueno, yo solamente quiero decir que me he sentido muy feliz esta tarde escuchando las opiniones de los contertulios, que de verdad y de todo corazón, creo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí, deseamos no solo que la solución, no solo que la situación por la que atraviesa ahora mismo el país, porque lo atraviesa el país, no solo Cataluña, sino el país, alcance una solución satisfactoria, desearle lo mejor de lo mejor a Cataluña, a los catalanes y a las catalanas, que son gente muy trabajadora, gente muy emprendedora, muy buena gente, y que ahora mismo, por las circunstancias que sean y que hemos analizado en la medida de lo posible aquí, nos hemos visto o nos estamos viendo abocados a algo que posiblemente se viera venir, que no fuimos capaces en su momento de hacerle frente, y que ahora creo, estoy convencido, como habéis dicho todos vosotros, que del 21 de diciembre de 2017 puede salir algo fructífero y que haga de España un país diferente al que lo ha sido hasta este momento. Muchas gracias, señoras y señores, por habernos atendido, por habernos escuchado, y hasta el próximo programa La Pinza. Adiós.